Elías, un profeta del Dios eterno, recibió instrucciones de ungir a Eliseo como su sucesor. Elías encontró a Eliseo arando con bueyes y lo llamó para que lo siguiera. Eliseo, luego de recibir el manto de Elías, pidió permiso para despedirse de su familia, y luego de realizar una fiesta de despedida, se convirtió en ayudante de Elías. Juntos viajaron por varias ciudades, como Gilgal, Betel y Jericó, siendo advertidos por los discípulos de los profetas sobre la inminente partida de Elías. En el río Jordán, Elías dividió las aguas con su manto y, cuando llegaron al otro lado, Elías le hizo una petición a Eliseo. Eliseo deseaba una doble porción del espíritu de Elías. Cuando fueron separados por un torbellino y un carro de fuego, Elías ascendió al cielo, dejando atrás su manto. Eliseo, sosteniendo el manto, abrió el Jordán y fue reconocido como profeta por los discípulos de los profetas en Jericó. Posteriormente, 50 hombres fueron enviados a buscar a Elías, pero sin éxito. Luego, Eliseo accedió a contar la historia, que siguió siendo un testimonio de su viaje espiritual. Un día, los líderes de la ciudad se acercaron a Eliseo y le pidieron que purificara el río contaminado que estaba afectando la vegetación de la región. Eliseo les ordenó que trajeran un balde de sal, arrojó la sal al manantial y profetizó la purificación del agua, asegurando que ya no causaría muerte ni contaminaría la tierra. En otra ocasión, mientras Eliseo caminaba hacia Betel, algunos muchachos de la ciudad se burlaron de él, llamándolo calvo. Enojado, Eliseo los maldijo en nombre del Eterno, y 2 osos salieron del bosque, atacaron y despedazaron a 42 niños. Luego Eliseo subió al monte Carmelo y regresó a Samaria. En un momento de escasez de agua para las tropas, 3 reyes, Israel, Judá y Edom, se reunieron temiendo ser entregados a Moab. Josafat, rey de Judá, sugirió consultar a un profeta de lo Eterno. Enviaron a un oficial a buscar a Eliseo, quien ordenó a los reyes que cavaran hoyos en el valle. El Eterno prometió llenar el valle de agua, garantizando la victoria sobre Moab. Para saldar una deuda de la viuda de un discípulo de los profetas, Eliseo le ordenó que reuniera vasijas que le habían prestado sus vecinos. Con un poco de aceite, llenó todas las vasijas, bajo la dirección de Eliseo, vendió el aceite para pagar sus deudas. En otro episodio, una mujer sunamita, agradecida de que Eliseo hubiera profetizado el nacimiento de su hijo, construyó una habitación para el profeta en su casa. Eliseo, queriendo corresponder a su bondad, profetizó que tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad. El hijo nació, pero luego murió. Con fe, la mujer sunamita buscó a Eliseo, quien oró y el niño volvió a la vida. Estas son algunas de las historias notables que involucran a Eliseo, que muestran sus poderes proféticos, acciones milagrosas e interacción con diferentes personas en diferentes situaciones. Una vez, mientras Eliseo pasaba por Sunem, una mujer rica insistió en que se quedara a comer. Al darse cuenta de que Eliseo era un hombre santo de Dios, le construyó una pequeña habitación para huéspedes en su casa. Se propuso brindar consuelo al profeta cada vez que pasaba por la región. Agradecido por la hospitalidad, Eliseo quiso pagarle a la mujer sunamita. A través de su siervo Giezi, Eliseo preguntó si había algo que quisiera preguntarle al rey o al comandante del ejército en agradecimiento. Sin embargo, la mujer se negó, afirmando que estaba satisfecha con su familia. Insistiendo en devolverle su generosidad, Eliseo descubrió que la mujer sunamita no tenía hijos. En agradecimiento, profetizó que ella tendría un hijo dentro de 1 año. Aunque al principio se mostró incrédula, la mujer concibió y dio a luz un hijo según la palabra de Eliseo. El niño creció, pero un día, mientras trabajaba con su padre en el campo, empezó a quejarse de dolor de cabeza. Después de ser llevado con su madre, el niño murió. Desesperada, la mujer sunamita lo colocó en el lecho del hombre de Dios y fue en busca de Eliseo al monte Carmelo. Cuando encontró a Eliseo, se arrojó a sus pies suplicando ayuda.
Eliseo, compasivo, envió adelante a su siervo Yaí para comprobar el estado de la mujer, pero ella insistió en reunirse con él en persona. Al llegar, agarró los pies de Eliseo, expresando su angustia. Eliseo envió a Yaí a colocar su bastón en la cara del niño, pero el niño permaneció muerto. Decidido, Eliseo llegó a la casa de la mujer, donde, en un acto de fe, se acostó sobre el niño, boca con boca, ojo con ojo, mano con mano. Rezó al Eterno y el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Al terminar su oración, el niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Eliseo llamó a la mujer y le entregó vivo a su hijo. Esta historia destaca la fe, la generosidad y los milagros asociados con la presencia del profeta Eliseo en la vida de la mujer sunamita. Eliseo, al notar que el niño resucitado comenzó a estornudar y abrir los ojos, llamó a Yaí para que trajera a la sunamita de regreso a la habitación. Le ordenó a la mujer que abrazara a su hijo, y ella, en una mezcla de reverencia y alegría, se postró a los pies de Eliseo, abrazó a su hijo y se fue con él. Más tarde, Eliseo fue a Gilgal, donde había hambre. Mientras hablaba con los discípulos de los profetas, les pidió que prepararan un guiso. Durante la preparación, uno de los discípulos trajo hierbas silvestres, sin saber que algunas eran venenosas. Cuando los profetas comieron el guiso, se dieron cuenta de que estaba contaminado, pero Eliseo, añadiendo harina, hizo que la comida fuera inofensiva. En otro episodio, un hombre de Baal Salisa le llevó a Eliseo 20 panes frescos y algunas manzanas. Incluso frente a 100 personas, Eliseo ordenó que se distribuyera la comida, y milagrosamente, fue suficiente para todos. En la historia de Naamán, un respetado comandante sirio que padecía una enfermedad de la piel, un joven cautivo le sugirió que buscara curación en el profeta de Samaria. El rey de Siria envió una carta al rey de Israel, y Naamán, con regalos, fue en busca de curación. Sin embargo, el rey de Israel se angustió al leer la carta, pensando que el rey sirio buscaba un pretexto para la guerra. Estas historias ilustran la poderosa presencia y los milagros asociados con Eliseo, destacando su papel como profeta ungido de lo eterno. El rey de Israel, al recibir la carta del rey de Siria sobre la búsqueda de curación de Naamán, rasgó sus vestiduras en desesperación. Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de la situación y envió un mensaje al rey, pidiéndole que le enviara al oficial Naamán. Al llegar, Naamán esperaba un gran encuentro con Eliseo, pero en lugar de eso recibió un mensaje simple: sumergirse 7 veces en el río Jordán sanaría su piel. Al principio irritado y decepcionado por la sencillez de la instrucción, Naamán se quejó de la superioridad de los ríos de Damasco. Sin embargo, sus compañeros lo animaron a seguir las instrucciones de Eliseo. Entonces Naamán, aunque se resistía, se sumergió 7 veces en el río Jordán. Sorprendentemente, su piel fue restaurada, similar a la de un bebé. Lleno de gratitud y convicción en la existencia del Dios de Israel, Naamán regresó a la casa de Eliseo para expresarle su gratitud. Quería darle un regalo al profeta, pero Eliseo se negó. Gazí, el ayudante de Eliseo, por su parte, pensó en aceptar algo y corrió tras Naamán. Al llegar hasta él, Gazí inventó una historia sobre la llegada de 2 discípulos de los profetas que necesitaban ayuda. Pidió 35 kilogramos de plata y 2 mudas de ropa fina. Naamán, generoso, ofreció incluso 70 kilogramos de plata. Sin embargo, la acción de Gazí provocó la desaprobación de Eliseo, quien enfatizó que los regalos que podrían haber sido aceptados con gratitud ya no serían bienvenidos debido a la codicia de su ayudante. Esta historia destaca no solo la curación milagrosa de Naamán, sino también la importancia de la humildad y la integridad, evidenciadas por la reacción de Eliseo y la lección que aprendió Gazí. Después de que Gazí inventó una historia y aceptó los regalos de Naamán, Eliseo lo confrontó y le preguntó qué había hecho. Gazí intentó negar cualquier acción indebida, pero Eliseo reveló que estaba espiritualmente consciente de lo sucedido. Advirtió a Gazí de las consecuencias de su avaricia,
declarando que la enfermedad de la piel de Naamán ahora contaminaría a Gazi y su descendencia. Gazi se fue, y cuando lo hizo, su piel ya estaba blanca y escamosa, un castigo por sus acciones. Al mismo tiempo, los profetas buscaron la guía de Eliseo para encontrar un lugar más espacioso para vivir. Eliseo los acompañó hasta el Jordán, donde un hombre estaba cortando leña. El hacha prestada cayó al río, y Eliseo, con una rama, hizo que el hacha flotara nuevamente, demostrando un milagro. Otra narración destaca la capacidad profética de Eliseo para advertir al rey de Israel sobre los planes secretos del rey de Siria. El rey de Siria, frustrado por no poder sorprender a Israel, sospechó de que había un espía entre sus oficiales. Uno de ellos sugirió que Eliseo, el profeta de Israel, fue quien transmitió la información al rey enemigo. Afirmó que Eliseo conocía incluso las conversaciones privadas del rey de Siria en su habitación. Estas historias ilustran no solo los milagros realizados por Eliseo, sino también su conexión espiritual con las situaciones que lo rodeaban, su capacidad para discernir eventos ocultos y su influencia incluso en las estrategias militares. En una situación de asedio a la ciudad de Samaria, el rey de Siria envió un ejército para capturar al profeta Eliseo, creyendo que era la fuente de información estratégica para el rey de Israel. Mientras rodeaban la ciudad, un ayudante de Eliseo se alarmó, pero Eliseo lo tranquilizó, oró para que el niño pudiera ver las huestes celestiales a su alrededor y le aseguró que el ejército sirio no era una amenaza. Luego, Eliseo oró para que los soldados sirios quedaran cegados temporalmente y los condujo a Samaria. Cuando se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban dentro de la ciudad israelita. El rey de Israel le preguntó a Eliseo si debía matar a los soldados sirios, pero Eliseo le ordenó que les diera comida y los liberara. Después de este episodio, las tropas sirias dejaron de molestar a Israel durante algún tiempo. Sin embargo, más tarde Samaria sufrió una gran hambruna. El precio de los alimentos se disparó y la situación se volvió desesperada. En medio de la crisis, el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad cuando una mujer le pidió ayuda. Informó que, en un pacto para sobrevivir a la hambruna, ella y otra mujer acordaron cocinar y comerse a sus propios hijos, empezando por su hijo. Sin embargo, cuando le tocó a la otra mujer cumplir el acuerdo, escondió a su hijo. Sorprendido por la historia, el rey se rasgó las vestiduras en señal de luto. Esta narración destaca las circunstancias extremas que vivió Samaria durante el asedio, revelando la desesperada realidad que llevó al pueblo al extremo de la tragedia. El resultado de esta historia y la resolución de la situación crítica son cruciales para comprender el contexto completo del milagro del sitio de Samaria. El rey exclamó: «Dios me castigará si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece sobre su cuello hasta el final del día». En ese momento, Eliseo se encontraba reunido en su casa con las autoridades israelíes. El rey ya había enviado a alguien para matarlo, pero antes de que llegara el verdugo, Eliseo informó a las autoridades sobre el plan y les aconsejó que cerraran la puerta con llave cuando escucharan los pasos del verdugo. Mientras Eliseo hablaba, apareció el rey, culpándolo por la calamidad que azotaba la ciudad. Eliseo respondió asegurando que, a esa misma hora del día siguiente, habría abundancia de alimentos en la ciudad, y los precios de los alimentos se reducirían drásticamente. Sin embargo, el asistente personal del rey expresó escepticismo sobre la posibilidad de tal evento. Luego, Eliseo profetizó que aunque el Señor enviaría abundancia, el ayudante no participaría en este beneficio. Esta profecía generó incredulidad por parte del ayudante. Mientras tanto, 4 leprosos que se encontraban fuera de las puertas de la ciudad decidieron arriesgar sus vidas entrando en el campamento de los arameos, enemigos de Israel. Mientras se acercaban al campamento, se sorprendieron por la ausencia de alguien. Dios había hecho que el ejército arameo escuchara el ruido de los caballos y de un ejército poderoso, lo que les hizo pensar que Israel había contratado refuerzos. Los leprosos encontraron el campamento abandonado, lleno de alimentos,
plata, oro y ropa. Decidieron sacar provecho de estos tesoros, llevando lo que pudieron a escondites, hasta que se dieron cuenta de que era injusto aprovecharse de la situación solos. Los leprosos decidieron llevar la noticia de la abundancia en el campamento arameo al palacio del rey. Al compartir las buenas nuevas, la ciudad de Samaria pudo disfrutar de la victoria y del banquete que, según la profecía de Eliseo, fue provisto por Dios.